Hemos escuchado la palabra ERTE, primero nos sonó como una palabra que no conocíamos, pero nos hemos tenido sin más remedio que familiarizar con ella. Hablamos de los expedientes de regulación de empleo. Y hoy se sienta con nosotros Javier Santacruzcano, es profesor de Economía. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con Un placer vosotros. tenerte en el programa. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿surge este tipo de regulación en una situación única que estábamos viviendo los españoles? De primera, ¿cómo se expone un ERTE en una empresa y qué quiere decir un ERTE? Lo primero es, un ERTE es una parada del empleo y de la actividad de una empresa durante un periodo que no sea prolongado en el tiempo, tiene que ser una medida concreta, puntual y que tenga una duración limitada. Entonces esto se hace sobre todo para momentos en los cuales ocurre lo que hemos tenido en estos últimos 2-3 meses, también en situaciones donde una empresa, por razones de mercado, por razones otras distintas, tiene que paralizar la actividad. Entonces, para no poner a sus empleados en la calle, para no despedir a su personal, toma este tipo de medidas. 925 28 87 91 o si prefieren nuestro WhatsApp 660 37 3930 para cualquier consulta que tengan o que hacer sobre los ERTEs. Bueno, ayuda a los trabajadores y ayuda también de alguna forma a los empresarios que se quedan exentos también de cubrir todo ese dinero. Claro, es que en esta ocasión, concretamente en los ERTEs que se declararon a partir del mes de marzo, lo que se hizo fue, en primer lugar, establecer una exención de las cotizaciones, tanto las que paga el trabajador como también las que paga la empresa. Es decir, se trataba de una rebaja sustancial de los costes en este caso, de mantener el empleo y, lógicamente, lo que se ha conseguido, por un lado, reducir el coste para la empresa, empresas que pasan de facturar las cantidades que fueran a facturar cero o prácticamente cero, con lo cual se ha reducido también de una forma sustancial el coste de la seguridad social, que es muy importante, claro. es más del 36% del salario bruto de la persona, y de esta manera se ayuda tanto al trabajador, el cual puede seguir cobrando, que es el 70% de su base reguladora, como también, lógicamente, en ayuda de recorte de costes de la empresa. En un principio yo creo que los españoles que tuvieron la suerte o no suerte, los que tuvimos suerte de continuar trabajando, los que no pudieron continuar esa empresa y entraban en un ERTE, yo creo que hubo una sensación positiva hacia esa nueva figura. Eran 4 millones de trabajadores en España los que se quedaban bajo esta figura. Actualmente hay 3.300.000 personas que continúan bajo la situación de ERTE. Pero ¿qué ha pasado? Que llegaba el final de mes y ese ERTE no se cobraba. Entonces ahí ya no fue todo alegría en torno a este nuevo concepto. Efectivamente, y sobre todo hubo dos momentos muy complicados. El primero fue finales del mes de marzo, es decir, en plena vorágine de la pandemia, pero el otro fue después de Semana Santa, porque tenemos que recordar que durante prácticamente un mes estuvo paralizada toda la actividad no esencial, es decir, se cerraron las industrias, se cerró el comercio, se cerró prácticamente todo, quitando los servicios básicos. Entonces, en esos dos momentos es donde faltó más el dinero a las familias, y en muchos casos hemos arrastrado un déficit muy importante de personas que incluso en el mes de mayo todavía no habían cobrado. En cualquier caso, vamos a ver un WhatsApp de uno de nuestros espectadores que quiere hacer una consulta sobre los ERTEs. Dice: hola, me quedé en un ERTE en marzo, en mayo me reincorporé al trabajo y me han vuelto a pagar el ERTE. ¿Cómo tengo que proceder? Pues si lo que hizo fue empezar en el mes de mayo, empezó el día 1, es decir, si empezó a trabajar a principios de ese mes, lógicamente tiene que hacer el trámite a la oficina de empleo para devolver el ERTE que ha cobrado de forma indebida, pero sobre todo hay que mirar muy bien en qué momento y en qué día se produjo el paso de ERTE a empezar a trabajar, porque el número de días, por ejemplo, de un mes, si uno empieza a trabajar el día 8, el día 10 o el día 12, los primeros días de ese mes estaba en el ERTE y, por tanto, seguía cobrando del subsidio público, y luego ya el resto ya sería mediante la nómina normal. Si en este caso le han pagado el ERTE entero de todo el mes y también ha cobrado su nómina normal, lo que tiene que hacer es reclamar la devolución del ERTE, es decir, no puede la estar parte cobrando proporcional que ha cobrado y que no le corresponde. Exactamente, lo que no tiene simultáneamente no puede cobrar, no puede las estar dos cobrando, cosas. y eso debe devolverlo porque eso queda registrado en Hacienda. No nos olvidemos que Hacienda controla todos los movimientos que tenemos. Hay gente que ha cobrado de más, pero hay gente que ha cobrado de menos.
Efectivamente. ¿Cómo reacciona? Pues esas la personas que han cobrado de reacción es menos? la misma, lo único que hay que decir es cuánto es el número de días que se debía haber cobrado el ERTE y no se ha cobrado, y por tanto, en este caso el Servicio Público de Empleo lo que hace es revisar la solicitud de la persona. ¿Cuál es el problema? Que sobre todo en estos casos donde se ha cobrado de menos o donde ni siquiera se ha cobrado, ahí es donde nos estamos dando de bruces contra el déficit que en este momento las oficinas de empleo tienen, de que no dan abasto. Entonces, muchas veces el plazo se puede extender durante muchas semanas. Otra pregunta que también se están haciendo los espectadores, mucha gente que está en esa situación de ERTE, es Hacienda, que he mencionado yo esa gran palabra que es Hacienda. Hacienda va a tener registrado esos cobros que hemos hecho, y en este caso vamos a tener 2 pagadores. Exacto. Y ya sabemos lo que pasa cuando tenemos 2 pagadores. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 pagadores, Que Javier? el año que viene hay que hacer la declaración de la renta. Sabemos que la declaración de la renta no se hace salvo que tengamos 2 pagadores con un salario superior a los 12.450 euros, o bien cuando estamos por debajo del tope de los 21.000. Entonces, en este caso, habrá muchas personas que no hayan hecho la declaración de la renta porque no estaban obligados a hacerla en este año o el año pasado, ya que estamos a unos pocos días, de hecho, de la campaña de renta del año 2019, y que el año que viene tengan que hacerla. Y en algunos casos, cuando uno tiene 2 pagadores, ¿qué es lo que terminará haciendo? Pagar un poco más de lo que le hubiera correspondido. Claro, pero entonces esto es como un arma de doble filo. El gobierno me da ayuda a los empresarios y a los trabajadores, pero luego me lo va a quitar. O puede ser que abra un poquito la mano y esto no lo consideren en la próxima declaración. Tendrá que hacerlo en cualquier caso, sí, porque en estas cosas Hacienda es implacable. Claro, ¿no? O sea, que si hay un mínimo, hay un mínimo, y si hay un máximo, hay un máximo. Por si alguno se lo está preguntando. Claro, pero yo creo que aquí la caridad no va a funcionar. El que haya tenido sus pagadores tendrá 2, 3 claro, y tendrá que declararlo. De hecho, precisamente hoy lunes, el Gobierno y los agentes sociales deberían de haberse reunido para prorrogar los expedientes de regulación de empleo. Exacto. Había una fecha propuesta que era el 30 de septiembre. ¿Eso va a ser posible? Eso es posible que se produzca, porque está tanto en el ánimo del Ministerio como también el de los agentes sociales. Lo que pasa es que ahora mismo estamos presenciando una lucha que es distinta. Es una cuestión más bien política, más bien de encontronazos, tanto los sindicatos con el Gobierno, la patronal también a su vez, y entonces no es tanto que no estén de acuerdo en que se prorrogue al día 30 de septiembre, sino cómo se va a hacer, y una cosa muy importante, que es mantener en algunos casos la exención de pagar las cotizaciones. Y evitar que los ERTE acaben en ERE, que es el gran miedo que puede tener cualquier trabajador. Es que el Gobierno avisó, durante el ERTE no se puede hacer despidos. Pero puede acabar un ERTE en ERE próximamente, cómo tiene que hacer efectivamente cómo tiene que actuar el trabajador. Es perfectamente posible. Lo que habrá que ver es en las condiciones a las cuales se acogió al ERTE, es decir, esto en cada convenio y en cada firma que se haya hecho por empresa especificará este punto, pero una de las cosas que tenemos clara desde prácticamente finales del mes de marzo es que aquel que se acoge a un ERTE, si después la coyuntura económica sigue siendo desfavorable y seguimos estando en una crisis profunda, pasará a un ERTE. Y otra picaresca que se ha generado en torno a este tema es que quizás algunos empresarios digan, bueno, pues a mí me conviene más tener a mis trabajadores en ERTE, tengo mi negocio cerrado, por ejemplo, hasta septiembre, porque veo que no me compensa abrirlo, y que siga pagando el Gobierno. Hombre, siempre hay picarescas como no, todas pero es una picaresca que está ahí, algunos trabajadores la pueden estar pensando. ¿Eso cómo lo podemos vigilar? Eso se vigila de una manera muy sencilla. En primer lugar, tenemos que ver el sector donde se ha firmado ese ERTE. Por ejemplo, si estamos en el sector del comercio, la hostelería, el turismo, es decir, aquellos que van a tener ahora, en los próximos meses, van a tener actividad y se van a empezar a animar las cosas. Por ejemplo, aquí en nuestra tierra va a empezar a pasar esto, y luego ya, por supuesto, a partir del mes de agosto y septiembre lo viviremos con las campañas agrícolas, etcétera. Entonces, si estás en un sector donde la actividad se está recuperando y donde está habiendo... Debería de tener los trabajadores dentro. Efectivamente, crecimiento de la actividad, eso se hará. Y si no se hace, se puede castigar a lo mejor a ese empresario. Eso, ahí es donde tiene que actuar la Inspección de Trabajo. Una pregunta, ¿el empresario en este sentido puede hacer una desescalada de sus trabajadores? Es decir, acabo de empezar mi negocio, tengo 10 trabajadores, saco del ERTE a 5 y el mes que viene saco otros 5, ¿se lo puede hacer? Puede hacerlo sin problema, porque depende de si hay trabajo suficiente para todos o para una parte. Otra duda que surgía, me decía el otro día una empresaria, una pequeña empresaria, me decía, bueno, yo he sacado del ERTE a una trabajadora porque me venía bien para el volumen de negocio que tengo ahora mismo, pero es que me obligan a pagar la seguridad social del resto de los trabajadores. Los que no están acogidos al ERTE, claro. Claro, entonces al final el empresario se encuentra con una serie de deudas que no puede acometer.
Ahí es donde A está... lo mejor ahí es donde se debería quizás perdonar ese tipo de cosas o retrasar esos pagos a la Seguridad Social por parte del Gobierno. Lo más probable es que se produzca un retraso de los pagos. Ya pasó en el mes de abril con Que las se prolongase. liquidaciones del IVA y de las retenciones del IRPF. Entonces es probable que se haga ahora en el mes de julio, que es cuando hay que volver otra vez a rendir cuentas. Y además en julio es toda la vorágine de los impuestos, con Eso lo cual es. probablemente se pueda tomar alguna decisión de esas características. Lo que está claro es que, bueno, para finalizar, que los que todavía tengan algún retraso en el ERTE, que tarde o temprano lo van a cobrar y lo cobrarán íntegramente. Lo cobrarán íntegramente y en los casos donde falte o sobre, lo que tiene que hacer es comunicar directamente a la oficina de empleo para que se subsane y sobre todo el problema es en los que faltan, que ahí es donde podrá haber un mayor retraso del Y pago. que ese tiempo del ERTE no va a correr en su contra si tiene que tener después el paro. Exacto. Eso también hay que destacarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Santa Cruz Cano. Un placer. Profesor de Economía, Gracias. nos has dado una clase magistral de Economía que nos hace falta alegro. para entender un poco todo este movimiento que tenemos ahora. Y siga